Reflexión bíblica del martes de la sexta semana de Pascua. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 16, versículos 5b a 11. Les conviene que yo me vaya. Hermanos y hermanas, Jesús anuncia de nuevo su partida a los discípulos, pero esta vez les dice que para siempre. Por eso su corazón se invade de una profunda tristeza, ya que el Señor les había hablado del odio del mundo, de las persecuciones mortales que van a tener que soportar y de los peligros en que se van a ver. Tendrán que soportar todo esto solos, sin su presencia y su cercanía. Lógicamente se tenían que sentir hundidos, pues su futuro era sombrío. Así las cosas, Jesús les dice lo que menos podían esperar. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? La respuesta es tan clara como enigmática. Si me voy, les enviaré al abogado defensor, es decir, el Espíritu Santo, el Consolador, que se les defenderá y les sabrá conducir por la vida. Tendrá una tarea central entre ustedes. Lo mejor es que yo me quite de en medio, porque de este modo ya no estará su presencia circunscrita por su cuerpo físico, por el espacio y el tiempo, y ya no será una presencia, sino una omnipresencia. Hermanos y hermanas, Jesús con su presencia en el Espíritu actuará en sus discípulos, en sus enviados, denunciando y arguyendo al mundo que le ha crucificado y le sigue crucificando en sus enviados, de su pecado, de su injusticia y de su ceguera. El Espíritu Santo va a seguir realizando la obra misma de Jesús. La va a completar, porque no la va a realizar desde fuera, sino desde dentro de nosotros mismos, realizando una triple ofensiva contra el mundo. Va a quedar claro que el gran pecado del mundo, lo mismo en su tiempo que ahora, a no haber creído en él. Por eso, hermanos y hermanas, el gran don del resucitado es el envío del Espíritu Santo, que impulsa, ilumina y da fuerza a los enviados, y el que abre los corazones para que acojan la buena noticia. Y el Espíritu Santo actúa ahora como en la primitiva iglesia, siempre que tengamos la fe necesaria. Muchas veces somos miopes para no ver su acción detrás de los acontecimientos. ¿Quién no conoce a seglares, sacerdotes, religiosos, médicos, enfermeras, profesores, cristianos que arriesgan todo por ayudar a sus hermanos? Son las versiones modernas de aquellos milagros del Espíritu Santo dado por Jesús. El Espíritu está siempre con nosotros. No temas, yo estoy contigo. Esto debe hacernos intrépidos, atrevidos y no temer a nada ni a nadie. Si la fe que decimos tener en la acción del Espíritu no nos infunde coraje, confianza y entusiasmo, porque el Espíritu Santo estará con nosotros para darnos la fuerza. Que Dios
y la Virgen María les bendiga y les acompañe hoy, mañana y para siempre. Amén.